pero domingo de Ramos o de Palmas. Hoy es un día especial, hoy es el día de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, y precisamente es el tema que quiero hablarles hoy, y he titulado Jesús lloró. Y dices, ¿cómo en una entrada triunfal va a haber lloro? Bueno, pues vamos a ver de qué se trata, y busquen ahí Lucas 19, vamos a estar ahí en Lucas 19, vamos a ver varios pasajes, pero quiero simplemente recordarles esta historia que es muy conocida en la Biblia y que comienza con un domingo en la mañana, un domingo como hoy, un domingo en la mañana, mientras Jesús va caminando a Jerusalén. Y resulta que al ir caminando a Jerusalén se detiene por un momento y manda a 2 de sus discípulos para que vayan a un encargo especial, que vayan a un pueblo cercano. Y vamos a ver 4 o 5 puntitos hoy breves, un mensaje breve. Número 1, ¿qué pasó ese día? Vamos a ver, ¿qué es lo que pasó en ese día? Pues ahí les digo que estamos en Lucas 19, ¿ya todos tienen abierto Lucas 19? Si alguien no tiene Biblia, pues acerca tu Biblia, aunque aquí va a aparecer también los versículos, pero qué importante que lo veamos ahí escrito, y donde puedas tú subrayar, donde puedas poner tus anotaciones. Si alguien no tiene Biblia, es una muy buena inversión que tengan una buena Biblia. Hay Biblias de estudio, hay Biblias muy económicas, y pueden solicitar aquí en librería. Tenemos material que es para tu vida diaria. Es importante que cada quien tenga su Biblia. Ve que tus hijos, cada uno tenga su Biblia. O sea, no es la Biblia de papá o la de mamá, no. Cada quien debe tener su Biblia, ya una vez que sabes leer. Incluso hay Biblias para niños también, los que no saben leer, con dibujitos. Cada quien debe tener su Biblia, es importante porque es la forma en que tú te comunicas con Dios. A ver, ¿quién tiene celular? Enséñenme su celular, los que tengan celular. Ni saldo trae, ¿verdad? Pero traen celular, algunos. Bueno, ahora presúmanme su Biblia. ¿Qué será más útil? O sea, con el celular nos comunicamos. Yo puedo comunicarme con mi esposa, con mis hijos, con empleados. Con este puedo, pero ¿saben con quién me puedo comunicar con este? Con Dios. Entonces es importante que tengamos nuestra Biblia, que tengas tu Biblia. Curiosamente, esto me costó más que esto. ¿Y con quién es más importante estar comunicado? Entonces, a veces tener una buena Biblia de estudio vale la pena. Vale la pena. Ok, bueno, guarden su celular, siléncienlo. Vamos a estar hablando con este. Ok, ¿qué pasó ese día? Vamos ahí a Lucas 19, 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé, me atoran la lengua ahí, Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, vean lo que les dice: id a la aldea de enfrente y entrar en ella, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, ¿qué tenían que decir? Porque el Señor lo necesita. Y yo decía en la mañana que a veces nosotros somos como ese animal que no ha sido domesticado, que no ha sido domado, que somos broncos, pero ¿sabes qué? El Señor te necesita y necesita ser desatado. Muchas veces estamos atados, necesitamos ser desatados y necesitamos cooperar con el Señor y fluir con Él y dejarnos moldear, y que el Señor sea el que haga con nosotros la obra, y que Él sea el que nos amance. El Señor dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces aprended de mí. ¿Qué es un yugo? Un yugo ponían un animal bronco con uno que ya estaba mansado, y el manso enseñaba al bronco para jalar el arado. Bueno, así nosotros tenemos que ir al yugo de Jesús y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Bueno, ese fue ya extra. ¿Qué pasa aquí? Los 2 discípulos que Jesús les dice, vayan y busquen un animal, un burro que va a estar ahí atado, que nadie jamás ha montado, vayan por él. Y si les dicen algo, ¿qué tienen que decir? El Señor lo necesita. Ahora, estos 2 discípulos debe haber sido algo raro que Jesús les pidiera eso,
¿Por qué? Porque no encontramos ningún registro en que Jesús se hubiera montado sobre algún animal antes. O sea, no lo encontramos en la Biblia. En el Evangelio no hay registros sobre el ministerio de Jesús montado sobre un animal para ir de un lugar a otro. Sabemos que Jesús sin duda debe haber caminado muchísimos kilómetros para estar en todo lo que es Tierra Santa, ¿no? Para ir de un lugar a otro, iba a una aldea, iba a otro. Y él viajaba y se trasladaba y todo era a pie. No había Uber, ni Transportes Vencedor, no había nada de eso, todo tenía que ser a pie, o podría haber sido tal vez montado sobre algún animal aquí, como lo vemos aquí, pero no había registros. Esto es el único momento en que se nos dice. Sí había mención de que había subido en una barca para cruzar el mar de Galilea, pero no, esto es algo inédito lo que está pasando, y además era un burro que nunca había sido montado. O sea, imagínate eso, un burro no montado, pues si se te va a tumbar luego. Pero les da las palabras exactas cuando les dice, si te cuestionan algo, di que el Señor lo necesita, como que aparentemente ya estaba esto arreglado. Pues sabes que siempre Dios va por delante de nosotros, ya tiene arregladas las cosas y a veces no entendemos, no sabemos, pero Él tiene todo el panorama, tiene toda la perspectiva. Y Él lo ve desde otro punto de vista distinto al de nosotros. Nosotros vemos del rompecabezas 2 o 3 piececitas, pero Él ve todo armado. Entonces el Señor ya traía su plan, ya se había adelantado, Él ya tenía todo preparado y dice, si te preguntan esto, diles el Señor lo necesita. Y si preguntaron, el Señor lo necesita, y los dejaron ir sin ningún problema. Ahora, es obvio que Jesús conocía lo que iba a enfrentar en Jerusalén. Así es que la decisión de haber entrado a Jerusalén fue difícil, fue sin duda algo duro, una decisión muy importante, y sobre todo la forma en que iba a entrar, que iba a entrar montado en un pollino en vez de caminar, porque esto era una declaración pública de que Él era rey. O sea, Él estaba diciéndoles en la forma de entrar que Él era un rey. Les platico, en la época de guerra, en épocas de guerra, el conquistador montaba sobre un corcel, llegaba victorioso y su ejército tal vez iba marchando, pero el rey, el conquistador, llegaba en su caballo, triunfante, llegaba mostrando, yo soy el rey, de todos los que están aquí yo soy el rey. Pero en tiempos de paz, el rey no se subía a un corcel, eso era en guerra. En tiempos de paz se subía a un burro. Así es como llegaba en tiempos de paz y simbolizaba que la paz prevalecía. Así es que Jesús, al montar un pollino, de alguna forma estaba diciendo, yo aquí soy el rey, estaba diciendo, soy el príncipe de paz. De alguna forma él estaba mostrando, dando un mensaje, yo vengo como rey, estoy entrando aquí como rey. Y Jesús tenía la necesidad de esta cabalgadura, y tiene que ser el pollino de un asna. Les decía, los guerreros montan caballo, pero los asnos eran montados por los pobres o también por gente que era de paz. Pero todo esto fue para que se cumpliera lo que había dicho Zacarías en Zacarías 9:9, cientos de años antes. Zacarías 9:9, si me lo ponen por favor, cuando dijo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. En Mateo 21, versículo 4, si lo leemos por favor, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así es que todo esto, vemos acontecimientos que se están cumpliendo, que se están llevando a cabo, que ya los profetas habían dicho lo que iba a pasar, y este día que está entrando Jesús a Jerusalén, vemos que se está cumpliendo. Ahora, número 2, ¿cómo responde la gente ante este mensaje que está dando Jesús al entrar en un pollino, en un burro, diciendo yo soy el rey? Yo soy el rey.
soy alguien de paz, soy hombre de paz. ¿Cómo respondió la gente a esto? ¿Reconocería la gente que su reino era un reino espiritual? ¿O ellos simplemente pensaban, es un reino de este mundo, es un reino terrenal? ¿Iba a ser un rey espiritual o iba a ser un rey terrenal como los que conocían? Ahora, realmente pocas probabilidades creo yo que la gente entendió el mensaje de Jesús. Aunque por 3 años y medio él les había estado enseñando, ellos no habían aprendido la lección, no habían entendido bien, sus mentes no captaban la dimensión de lo que estaba sucediendo aquí. Quizá para algunos, vamos a ver cómo respondieron. Quizá hubo algunos que se rieron de la situación. Hubo que dijeron, oye, mira, ahí viene en un burro, pues ¿de qué se trata? O sea, fue algo divertido que ellos vieron. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? Esta es una escena ridícula, como un carpintero se está poniendo como rey al entrar en un burro. O sea, el mensaje que está dando, lo está dando un carpintero. ¿Quién se cree él para hacer esto? Y seguramente se reían. Algunos quizás pues se estaban burlando más bien. O sea, esto es algo ridículo, esta declaración que está haciendo de rey. Tal vez pensaron, ¿está lunático? O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Quién está viviendo en un mundo de fantasía? No es un mundo real. ¿Cómo? Imagínate, él se está imaginando que es un rey y se burlaban de él. Pero por otro lado tenemos otro grupo que tal vez se enojó. Cuando vieron que Jesús hacía esto, dijeron, eso es una blasfemia lo que él está haciendo. Porque él se está poniendo en el lugar de, como dijo el profeta, que iba a entrar aquí un Mesías. Estaban disgustados. Ellos interpretaban que lo que él estaba haciendo era algo con arrogancia. Él es muy orgulloso, cómo se está autoexaltando, creyéndose aquí rey. Ahora, claro, muchos, por otro lado, sí gritaban con gozo y decían, sí, Hosana, Hosana, y gritaban, este es el rey está viniendo, y le daban la bienvenida a este rey terrenal, como ellos entendían esto, y decían, es que él viene a restablecer el reinado de David. Es por eso él está viniendo. Y ellos estaban contentos porque este rey terrenal que estaba llegando venía a derrocar al imperio romano que los tenía oprimidos. Y ellos estaban listos y ansiosos para poner una corona sobre este rey. Pero una corona de oro, una corona real. Aunque luego, ¿qué pasó? Sabemos que la corona que le pusieron fue muy diferente. Fue una corona llena de espinas. Pero entre la multitud, ¿quién estaba ahí? Había gente que él había sanado. Había algunos que estaban, de los que tal vez había sido alimentados cuando con unos panes y unos peces, de pronto todos tenían hambre y les dio de comer a miles y sobraron todavía comida. De esta gente estaba ahí en ese momento y sabían quién era este hombre y lo estaban siguiendo. Muchos otros habían visto sus milagros, otros habían escuchado sus enseñanzas, cómo él hablaba con autoridad, cómo sus vidas habían sido transformadas por la palabra que él les hablaba, cómo sus corazones enardecían cuando él les explicaba las escrituras. Y esta gente estaban ahí, sus vidas habían sido cambiadas con las palabras de este hombre. Y Jesús sabía todo esto, sabía que había todo este grupo de personas, los que se burlaban, que estaban también los que se reían, que estaban los que se enojaban con él porque decían, está diciendo blasfemias. Pero estaban los que de corazón amoroso venían a él y lo alababan y decían, este es nuestro Salvador, él es el que viene a salvarnos. Y de hecho busquen Lucas 9:51, porque nos dice aquí algo, nos da cuenta de algo especial, porque Jesús, a pesar de que él sabía toda la situación que había alrededor, él sabía también que él estaba caminando hacia la cruz. Él estaba caminando hacia su muerte, hacia entregar, como el cordero que va hacia el matadero. Él estaba caminando hacia esa cruz que lo estaba esperando ahí en el Gólgota. En el horizonte había una cruz, él tenía que enfrentar eso y el reloj estaba marcando. Y este domingo de Palmas, el reloj se había activado y estaba corriendo las horas, los minutos, para llegar a ese momento en donde él iba a derramar su sangre para pagar un gran precio, para rescatar a los demás. Y Lucas 9:51 nos dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, ¿qué hizo? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
Cuando tal vez otro se hubiera hecho a un lado y hubiera dicho, ¿sabes qué? No le entro a esto. Él sabía a lo que iba a enfrentar, y dice ahí que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dijo, tengo que ir, tengo que cumplir, conviene que yo cumpla todo esto. Y entonces Jesús monta en un burro hacia la puerta de la ciudad. Vean, este es el trasfondo que tenemos aquí. Ahora, al Jesús ir acercándose montado hacia la puerta, pues las multitudes van incrementándose. Hay un ambiente de festividad porque recordemos que venía la Pascua, que es la fiesta más importante de los judíos. Y había gente que venía de fuera, y había los de ahí, los locales, pero había mucha gente que viajaba de otros lugares para ir a esta festividad. Era el momento más importante que ellos tenían, la mayor de las fiestas de los judíos. Así es que seguramente ya la noticia había corrido entre toda esta multitud de gente que estaba ahí, estas multitudes que estaban ahí, de que Jesús, el que estaba llegando en un burro, era el que había resucitado a Lázaro. Y ya empezaba a correrse de voz a voz, ¿no? Somos buenos para pasar así luego las noticias, ¿no? Oye, ¿ya supiste, comadre? O sea, te habla por teléfono, oye, ¿qué crees? ¿Sabes quién anda aquí ahorita en la ciudad? Y empieza, yo ya vi el autobús ahí, que de los Tucanes de no sé dónde, o sea, ya empieza luego los chismes, ¿no? Bueno, aquí, ¿sabes quién anda aquí ahorita? ¿Sabes quién está entrando a la ciudad? Y se corría la voz, Jesús, el que resucitó a Lázaro. ¿Qué Lázaro? Lázaro, tu vecino, hombre, el que ya estaba muerto, que ya apestaba, que ya estaba puesto en una tumba, que ya tenía días. El hermano de Marta, hombre, de esta otra muchacha, ¿cómo se llama? Esta María, la otra María. O sea, bueno, yo le estoy inventando la historia, ¿no? Ya eran rumores, ya se estaba corriendo la voz. Murió Lázaro, fue sepultado en una tumba donde estuvo hasta que su cuerpo comenzó a descomponerse. Pero este maestro de Nazaret dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi que él salió y está vivo cuando ya estaba antes muerto. Le quitaron las vendas con que lo enterraron y caminó y respiró y vivió de nuevo. Sin duda que solo el Mesías, solo el Hijo de Dios podía haber hecho esto. Este es. Y entonces había rumores y toda la gente se juntaba ahí, querían ver. O sea, ya no nada más querían ver a Lázaro, porque seguramente querían ver a Lázaro resucitado. Y oye, platícame, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Viste una lucecita? ¿Viste un túnel? O no sé, ¿qué platicaban ahí? ¿Qué oíste? Pero ahora querían ver al que lo resucitó, al que había sanado enfermos. Se había corrido la voz. Las noticias viajaban de persona en persona hasta que finalmente Jesús estaba entrando en la ciudad, y estas multitudes se habían juntado a los lados del camino y cortaron hojas de palmera para recibirlo, y ponían hojas y ramas y las movían y ponían sus mantos para que pasara por ahí este Mesías, y le estaban dando la bienvenida a este rey, para ellos terrenal, que estaba acercándose a la ciudad. Había una emoción que prevalecía en toda la ciudad. Y entonces Jesús vio a su audiencia que lo estaba esperando, y debió haber visto una mezcla de expresiones en las caras, porque estaban los enojados, estaban los contentos, los gozosos, los que lo alababan, los curiosos, todos estaban ahí. Ahora, ¿quiénes pudieron haber estado en ese día? Siguiente número es 3, sigue, ¿verdad? ¿Quiénes pudieron haber estado en ese día? Bueno, pues seguramente ahí estaban los que amaban a Jesús, porque ellos andaban con él, ellos lo acompañaban a donde iba, ellos eran sus alumnos, sus discípulos, querían aprender más de él, disfrutaban estar con él. Quizá, no lo sé, pero posiblemente ahí estaba Bartimeo, este hombre que había recibido la vista, este hombre que se sentaba a mendigar junto al camino, pero que ahora ya traía ropas más decentes, limpias, ya no estaba de mendigo, ahora él ya veía, y él también pudo haber estado siguiendo en este momento al Señor, o decir, es que yo lo conozco, yo recibí la vista por él, no solo resucitó a Lázaro, también a mí me hizo un bien. Ya no tenía sus trapos de mendigo. Quizá que sobre Zaqueo, pudo haber sido Zaqueo que estaba ahí, aquel que había pagado su deuda, el chaparrito ese que se subió al sicómoro para poderlo ver cuando pasaba.
y que luego lo invitó a su casa y que dijo: si yo he defraudado a alguien, se lo doy cuadruplicado, yo voy a reponerle lo que les quité. Él él tenía una cuenta con la sociedad, pero también se había puesto a cuentas con Dios. Posiblemente estaban los leprosos, aquellos que sanó, aquellos que ya no regresaron a darle las gracias tal vez, o el que sí le dio las gracias. Gente que había sido sanada posiblemente estaba en este momento ahí dando testimonio, decir: sí, vamos a alabarle porque Él me sanó, Él me dio una nueva oportunidad. Los leprosos antes tenían que andar gritando para que la gente no se acercara a ellos, para que supieran que había un leproso y decían: inmundo, inmundo, y tenían que gritar ellos esto. Y los niños corrían espantados, como cuando ahí viene el robachico, ¿no? Yo creo que decían: ahí viene el leproso, y le corrían. Y tenían que estar fuera de la sociedad, no podían. Imagínense, era una locura que un leproso estuviera con toda esta gente, porque iba a contagiar a todos. Tenían que estar apartados, pero ahora sí podían estar entre la muchedumbre, sí podían andar ahí con la gente, y sí podían ir a gritar y rozarse con el pueblo, ¿no? Estar ahí, ya no estaban en la misma situación que antes. Es posible, como ahora tenían esta posibilidad de convivir con la gente, que estuvieran ahí. Su piel había sido limpiada y ahora pues estaban contentos por haber sido sanado con la sanidad que este Señor les había dado. Tal vez pudo haber estado ahí la hija de Jairo, aquella de los dos, que tenía 12 años y que había sido restaurada, había experimentado la muerte y había revivido también. Estaba Lázaro, muy posiblemente sí, María, Marta, María Magdalena. Todos estaban ahí, sus vidas reflejaban este amor que Él les había expresado y les había compartido, y sus vidas habían sido transformadas, tenían una nueva oportunidad de vida. Y este era un momento de fiesta, un momento de gozo. Sus corazones se volcaban por este hombre que había cambiado, que los había moldeado en sus vidas. Pero también, aquí hago un parteaguas, también había no solo caras amorosas, también había caras siniestras, caras llenas de maldad, caras que estaban de personas que estaban esperando que dijera alguna palabra inadecuada, que cometiera el primer error para poder acusarlo. Gente que estaba ahí, como los saduceos, como los fariseos, que eran líderes religiosos, que se suponía que eran los guardadores de la ley, los líderes espirituales, pero como Jesús había ganado tanta popularidad, ellos tenían celos y ellos se sentían amenazados porque ya la gente no los seguía a ellos, ya no los escuchaba sus palabras, ahora escuchaban las de este nuevo maestro que llegaba. Ellos se sentían amenazados. Estaban aquí los romanos también, que iban a espiar a ver qué es lo que está pasando, y iban soldados armados, preparados para cualquier levantamiento que hubiera, poder sofocarlo. Estaban temerosos de que hubiera una revuelta, estaban vigilando para cualquier signo de rebelión que hubiera contra Roma, estaban listos para aplastar cualquier levantamiento. Y Jesús se da cuenta de todo esto que estaba pasando mientras escuchaba que gritaban: ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Saben qué quiere decir Hosana? Hosana quiere decir: salva, oh Rey, porque ellos estaban esperando a un Salvador, y como estaban oprimidos con los romanos, ellos esperaban que alguien viniera a rescatarlos. Y cuando viene este rey montado en el pollino, le gritaban: ¡Hosana! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana! ¡Salva, oh Rey! ¡Ven a salvarnos, Señor! Esto es lo que ellos gritaban, daban sus voces de júbilo, pero pronto esas voces que lo aclamaban como rey, pronto muchos de esas mismas personas iban a estar gritando, en vez de Hosana, iban a estar gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Las mismas personas. O simplemente ya no iban a gritar Hosana, se iban a hacer a un lado y no iban a decir nada, como pasó con sus discípulos, que hasta hubo quien lo negó. Pero ahora Jesús está descendiendo por el camino en el monte de los Olivos, está cruzando un arroyo, va hacia la puerta y las multitudes se están acumulando a su alrededor. Ahora, ¿cómo estarían aquí reaccionando los apóstoles? Porque los apóstoles estaban seguramente ahí. Cuando ven todo esto, que la gente tiraba las palmas, ponía las palmas y los mantos y cortaban ramas y las movían,
por eso se llama Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, cuando es esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿cómo estarían los apóstoles? Por ejemplo, ¿cómo estaría Judas? Judas el tesorero, ¿cómo estaría él? Yo creo que él estaba contento, dijo, oh, esto va bien. O sea, si él agarraba dinero de ahí de la tesorería, pues ahora el dinero va a ser más, porque si todas estas gentes van a aportar a la causa, voy a tener más para echarme a la bolsa. Tal vez esto es lo que pudiera haber estado pensando, ¿no? O sea, él está contemplando la gloria reflejada, porque Judas tal vez, quizá como nadie quería que se hiciera este reino terrenal. Ahora me imagino al Pedro con el pecho expandido, ¿no? O sea, orgulloso caminando y a lo mejor con la mano en la espada, porque este era muy bronco. Si alguien quiere hacerle algo a mi Señor, yo ahorita saco la espada y le corto las orejas, o a ver qué rabo y orejas, o así como en los toros, ¿no? O sea, algo tenemos que hacer aquí, vamos a proteger al Señor, o sea, esto está yendo bien. Tal vez sí valió la pena haber dejado allá las redes y las lanchas ahí de la pesca. Está mejor esto conviene más. Y va con su espada ahí, mientras la gente estaba ahí gritando, ¿no? ¿Qué tal Tomás? Ese era un poco escéptico, ¿verdad? De todo lo que pensaba, y tal vez pues estaba dudoso, y bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué viene después de esto? ¿Qué? O sea, ¿a dónde vamos? Tal vez tenía sus dudas, como es famoso, ¿no? Que es el Tomás que dudó. Pero Andrés estaba aplastado con todo esto, porque él estaba acostumbrado a traerle gente a Jesús, y le iba uno por uno, o sea, le llevaba uno y se lo presentaba. Pero ahora, o sea, había muchísima gente. Tal vez él había llevado un grupito de personas, pero ahora es una multitud muy grande toda la que está aquí. Entonces esto me está rebasando. ¿Qué hago en medio de esto? Quizás Santiago y Juan, no sé si se acuerdan el caso de Santiago y Juan, supongo que ellos estaban pesando como Jesús siendo coronado como rey, y uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no? O sea, está bien esto que estamos haciendo, va bien, Señor, síguele, yo te apoyo, porque yo quiero hueso aquí, yo quiero caer bien aquí, en tener un buen puesto. Puestos, posiciones de autoridad y de poder es lo que ellos estaban buscando. Ahora, todos estos estaban ahí en Jerusalén. Había caras amorosas, encontramos caras siniestras también, pero también encontramos a los apóstoles que con sus diferentes formas de pensar y comportamiento, pero además había toda una muchedumbre, muchísima gente estaba ahí, casi pisándose unos a otros, cuando de pronto toda la procesión se detiene. Y este es el siguiente punto. De pronto todo se detiene, y yo me imagino como cuando vas en una carretera, van manejando y de pronto se paran, y ahí estás esperando, hay una revisión o hay algo, pues ¿qué hay? ¿Hubo un accidente? ¿Qué pasó? Y se empiezan a bajar todos de los coches y empiezan así a ver, pues quieres saber qué está pasando, ¿no? Yo creo que a todos nos ha ocurrido algo así. ¿Y qué onda? Pues ¿qué pasó? No, es que está ahí uno volteado, o no, es que están ahí los policías, hay una revisión o algo, no sé, pero empieza ahí los rumores. Pero los que están cerquitas la gente que está cerca de Jesús sí puede ver por qué se detiene este desfile, esta marcha que iban todos entrando junto con Jesús a Jerusalén. Pero los que están lejos no entienden qué está pasando. Ahora, la gente que estaba ahí cerca podía ver a Jesús, podía darse cuenta que Él es el que había detenido el desfile. O sea, ¿qué pasó aquí? Jesús se detuvo. Entonces todo se detiene cuando Jesús se detiene. Pero luego lo ven que su cuerpo empieza así como a temblar. Y seguramente como es un motivo de fiesta, todos estamos gritando: Hosana al Rey, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Como todos estamos gritando, pues seguramente Él se está riendo, está disfrutando el momento. Pero ya cuando se acercan se dan cuenta que no, Él tiene una cara de dolor y Jesús está llorando. No habían visto llorar a Jesús la mayoría de los que estaban ahí, pero estaba llorando Jesús. Vieron dolor, vieron lágrimas. No estaba sonriendo, estaba llorando. Y las escrituras nos cuentan que Jesús reaccionó emocionalmente en muchas veces, en diferentes escenarios. Lo vimos, por ejemplo, cuando Él vio a los pobres.
Él se conmovió cuando él vio a los hambrientos, que dijo, es que estos necesitan de comer. Cuando vio a aquellos que estaban como ovejas perdidas, que dijo, necesitan un pastor. O aquellos que estaban enfermos, cuando vio a la gente que pecaba, y las escrituras dice, tuvo compasión de ellos. Él tuvo compasión. Jesús, Dios hecho hombre, tenía sentimientos como tú y yo los tenemos. Tuvo compasión de ellos, pero solo en 2 ocasiones encontramos que Jesús lloró. Una fue con la muerte de Lázaro, cuando estaba Marta y María, las hermanas, y estaban llorando, Señor, si hubieras llegado no hubiera muerto Lázaro, tu amigo, tu amado amigo, no hubiera muerto. Y estaban llorando, y Jesús llora con ellas. Jesús llora por ellas, movido a misericordia. Él se identificó con su dolor y desesperación. Pero, siguiente punto, ¿por qué lloraba Jesús? ¿Cuál era la causa por la que lloraba Jesús? Bueno, vamos a ver, porque esta fue la segunda ocasión que está registrado. En esta segunda ocasión él miró a la ciudad de Jerusalén. Él va caminando, le están gritando, están con las palmas, está la gente alabándolo, contentos, otros no tan contentos, otros desconfiados, pero en todo este mover que hay, mientras se está acercando a Jesús, Jesús se detiene y se pone a llorar. ¿Por qué lloró en esta ocasión? Cuando vio la ciudad de Jerusalén. Y ahí había mezcla de caras, los contentos con los amorosos, los desconfiados, pero él se dio cuenta de que había un vacío en sus vidas. Todos los que estaban ahí, había un vacío en sus vidas. Estas personas no habían escuchado el mensaje de paz que él llevaba, no habían entendido su misión, no habían entendido el propósito de su venida aquí a la tierra, y por eso Jesús empieza a llorar. Y quiero que escuchen mientras leo en Lucas 19, 41 al 44, voy a leer. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos tenían ojos pero no veían, tenían oídos pero no oían. Ellos fallaban al blanco respecto al mensaje que les había dado Dios en múltiples ocasiones desde los profetas, pero ahora Jesús venía a cumplir esto y ellos no lo entendían y no lo veían. Y el hecho de que movieran ramas de palmeras mostraban que no entendían, porque eso era exactamente lo que hicieron los macabeos cuando ellos derrocaron a los opresores, a los de Siria. Se restableció el tiempo de adoración y movían también así las palmas, y eso lo estaban haciendo en esta ocasión. Pero al menear estas palmas, ellos mostraban que esperaban un Jesús que fuera como otro guerrero. Ellos querían otro guerrero, otro general del ejército, alguien que los liderara para derrocar a los romanos. Ellos decían, estamos listos para tomar las espadas y los escudos y para irnos a pelear si tú nos diriges, Señor. Queremos seguirte, vamos a defendernos, vamos a pelear. Pero Jesús les dijo, ¿saben qué? Yo no vine a eso. Yo no vine a eso. No vine con ese propósito. Yo vine a mostrarles un camino más excelente. Vine a mostrarles un camino de amor. Él había dicho antes, yo quiero que amen a sus enemigos. Yo quiero que oren por ellos. Yo quiero que bendigas al que te maldice. Y vamos a leerlo en Lucas 6, 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad. A ver, ayúdenme a leer esto. Vamos a leer esto. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelve. O sea, vino a cambiarles todo el chip. Y Señor, ¿cómo? O sea, no entiendo esto. Y aquellas personas
que escucharon esto debieron de haber pensado: Señor, pero tengo que amar a Roma. Tengo que amar a Roma después de todo lo que me ha hecho, después de esta opresión. O sea, de seguro no has entendido la situación, Señor. ¿Por qué vamos a amar a Roma? Tienes que amar a Roma. Tienes que amar a tus enemigos. No, Él no espera que amemos a Roma. O sea, solo un loco pensaría que se debe amar a Roma. No podemos amar a Roma, pero Jesús exactamente les decía: ama a Roma. Aquel que te ha atacado con espada, tú tienes que amarlo. Muéstrale amor. Ese es mi mensaje que para que Roma sea transformado de alguna forma, para que el mundo me vea a través de ustedes. Y la nación de Israel entonces tiene esta oportunidad de mostrar a Roma algo nuevo, algo diferente. Tenía la oportunidad de mostrar el amor de Dios, el perdón que Dios otorga a quien no se lo merece. Tenía esta gran oportunidad, pero ellos no entendieron este momento, no comprendieron a Jesús, no entendieron su misión, y por eso cuando los vio Jesús se puso a llorar. Por eso Jesús lloró cuando vio, dijo: no entendiste, y Jesús empieza a llorar, y es que su oportunidad les va a ser quitada, no la aprovechaste, nunca la vas a volver a tener más. Y él empezó a llorar, a llorar. Ellos eran gente de Dios, eran gente escogida por Dios, era gente que tenía Dios un plan, los había amado, los había guiado por el desierto, los había llevado a la tierra prometida, pero ellos no habían entendido nada de esto. Los había cuidado, los había protegido, los había perdonado, pero no entendían al Mesías cuando estuvo entre ellos. Debido a eso Jesús lloró. Ahora, ¿qué contraste? Mientras Él va sentado en esta bestia de carga, y seguramente se veía la silueta del templo, del majestuoso templo que estaba ahí frente a Él en Jerusalén, al ir descendiendo, al ir viendo ahí. Y había un contraste porque al ver esa majestuosidad, Él podía ver más allá, porque Él veía que todas esas piedras habían sido quitadas piedra sobre piedra. O sea, Él veía lo que iba a venir. Él alcanzó a ver lo que estaba por venir. Vio los ejércitos de Tito que estaban rodeando esta santa ciudad. Vio las piedras del templo quitadas, vio toda la ciudad devastada, vio los cuerpos en la calle, vio la sangre corriendo por los canales, vio gente tirada, vio gente con hambre. Él se encontró con todo esto. Vio gente muriéndose de hambre mientras Tito estaba esperando a la ciudad, que recordemos que las ciudades estaban amuralladas, y Tito tenía rodeada la ciudad y estaba esperando a que se rindieran. Y como no se rendían, estaban muertos de hambre allá adentro, y él estaba viendo todo esto que venía a acontecer a Jerusalén. Todo esto porque ellos no reconocieron al Mesías cuando vino. La Biblia dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, a los que creen en su nombre, a los que le reciben, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú puedes hoy ser contado como hijo de Dios. No solo creación de Dios, sino hijo de Dios. Pero estos no entendieron que estaba un tiempo de visitación que tenían ahí. Qué distintos hubieran podido haber sido sus vidas si ellos hubieran reconocido al Mesías. Qué distinto hubiera sido la historia de Israel si tan solo hubieran reconocido al que vino a ellos montado en un pollino en un día como hoy. En Mateo nos añade algo, Mateo 23:37. Jesús miró la ciudad y nos añade algo que dijo Jesús. Cuando estaba viendo la ciudad, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Hoy, como la ciudad de Jerusalén, nos encontramos en la presencia de Jesús. ¿Cómo vas a reaccionar tú? ¿Cómo lo vas a recibir?
Y me pregunto, ¿con qué cara te va a encontrar? Porque aquí encontramos diferentes caras. O sea, estaban los siniestros, estaban los amorosos. ¿Cómo te encuentra a ti Jesús hoy? ¿Cómo te recibe aquí? Si te hiciera una descripción, ¿cuál es tu cara hoy ante Jesús? ¿Eres alguien que está reconociendo que Él es el Señor de tu vida? ¿Que es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O qué? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿O es una amenaza para ti como lo veían algunos de ellos? Hoy encontramos gente preocupándose por diferentes cosas. Les decía en la mañana, bueno, te puedes estar preocupado por los aranceles, porque el dólar sube o baja, por la bolsa de valores, por el desempleo, por que va a estar más caro el acero, el aluminio. Y les decía, y algunos están hasta preocupados porque no va a venir Lupita D'Alessio a la feria. O sea, eso es lo que me pega más. Es que no va a venir Lupita D'Alessio. La leona dormida no viene. A veces, ¿qué es lo que te preocupa a ti? ¿Cómo estás enfrentando tú la vida? Cuando debemos de centrarnos en el Mesías, en el Señor, en su plan, en su misión, en que tú puedes ser un portavoz de buenas nuevas para tus vecinos, en tantas cosas. O sea, ¿cómo estás tú recibiendo al Señor? ¿Será una entrada triunfal de Jesús a tu vida? Y dices, Hosana, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Salva, oh Rey. Podrás hoy decirles, Señor, sálvame, sálvame. ¿Necesitas ser salvado? Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Yo necesito a este Salvador. No puedo estar sin el Salvador. Él es el Mesías, el Cristo, el que salva, el que sana toda dolencia, el que restaura tu vida, el que saca del hoyo tu vida. Este es el Mesías que ha venido para salvarnos, y hoy es un día de salvación aquí. Vamos a reencontrarnos con Él, vamos a alabarle. Traemos palmas de las manos, levantar nuestras palmas ante el Señor y decirle, Hosana, Señor, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, bendito el que viene, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Te invito a orar conmigo y decir, Señor Jesús, hoy te damos la bienvenida. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi libertador. Y hoy rindo mi vida a ti. Me postro ante ti, me humillo delante de ti. Reconozco tu señorío, tu grandeza, tu poder. No hay otro como tú eres perfecto, tú eres único, tú eres soberano. Hoy, como iglesia, como cuerpo de Cristo, te damos esta bienvenida a nuestras vidas, a que seas nuestro Rey, Señor, a que estés en nuestro corazón. Te entregamos las riendas de nuestro destino. Nos ponemos en tus manos, te pedimos perdón por nuestras fallas, nuestra avaricia, nuestros pecados, nuestro orgullo, nuestra negligencia, pero hoy nos ponemos a cuentas contigo y reconocemos que te necesitamos, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por estar aquí en medio nuestro. Y cuando voltee el Señor a verte, ¿se pondrá a llorar? ¿O qué hará el Señor cuando nos vea? Yo quiero que el Señor diga lo que citó en Mateo 25, 21. Que cuando nos vea el Señor diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a alabarle, vamos a adorarle y decir